¿Sabías que las palabras finales de un santo pueden transformar por completo la manera en que percibes la vida y la muerte? Lo que sucedió en los últimos instantes del Padre Pío es tan asombroso que resulta difícil de creer. Desde experiencias místicas hasta un enigma que dejó atónitos tanto a médicos como a devotos, su partida no se asemejó en absoluto a la de una persona común. Pero antes de revelarte cada detalle de esta historia tan impactante, quiero invitarte a hacer algo especial. Escribe en los comentarios la frase, Jesús, María y José, iluminen mi sendero, porque al unirnos en esta expresión de fe, fortalecemos esta comunidad llena de esperanza y espiritualidad. Si estás listo para descubrir el profundo legado del Padre Pío, asegúrate de darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido, porque aquí exploramos temas que no solo inspiran, sino que también tocan el alma. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una historia, sino una lección de fe, amor y perseverancia que podría transformar tu perspectiva sobre la vida. ¿Estás preparado? Comencemos. En sus últimos momentos en este mundo, el Padre Pío dejó una huella imborrable de espiritualidad y entrega absoluta que sigue conmoviendo a millones de personas en todo el planeta. Este hombre, venerado por su profunda santidad, pasó sus últimas horas sumido en oración, envuelto en devoción y con un inquebrantable sentido de entrega a Dios. Su conexión con Jesús, la Virgen María y San José fue evidente hasta su último aliento, y cada una de sus acciones finales reflejó la esencia de una vida vivida con absoluta fe. En los días previos a su partida, su estado de salud se deterioró rápidamente. A pesar de su extrema fragilidad, se negó rotundamente a abandonar su misión de servicio. Insistió en continuar confesando a los fieles y pasar sus últimos momentos en el lugar que más amaba, su humilde celda de oración. Para él, incluso en las circunstancias más difíciles, cada instante debía ser ofrecido como un acto de amor y entrega a Dios. Uno de los episodios más conmovedores ocurrió la noche del 22 de septiembre de 1968. A pesar del dolor insoportable que lo debilitaba y su evidente agotamiento físico, el Padre Pío renovó con fervor sus votos religiosos. Sosteniendo con devoción el rosario entre sus manos, murmuró con profunda convicción las palabras que marcarían el cierre de su existencia terrenal, Jesús, María. Estas palabras, aunque sencillas, encerraban el significado de toda su vida de fe y entrega incondicional. Horas antes de su fallecimiento, pidió que colocaran frente a su celda una imagen de San José. Este santo, a quien siempre le tuvo una especial veneración, representaba para él el modelo perfecto de una muerte en paz, rodeado de la presencia amorosa de Jesús y la Virgen María. Durante varios días, oró en silencio frente a la imagen, en un acto que sus allegados interpretaron posteriormente como una invitación a San José para guiarlo en su transición hacia la eternidad. El convento de Santa María de las Gracias, donde el Padre Pío pasó sus últimos años, se sumió en un ambiente de recogimiento y reverencia en las semanas previas a su partida. La sensación de algo trascendental en el aire era innegable. Los frailes que lo acompañaban se unieron en oración, plenamente conscientes de que el hombre que había llevado los estigmas de Cristo por 5 décadas estaba a punto de abandonar este mundo. La noche de su muerte, ocurrió algo extraordinario. Con una energía que parecía surgir de lo divino, el Padre Pío logró levantarse, con paso lento pero firme, caminó hasta el porche del convento. Allí, aunque debilitado, mostró una serenidad impresionante. Saludó con ternura a sus hermanos y les regaló un último gesto de amor y humildad. Sin embargo, al regresar a su habitación, su cuerpo ya no pudo resistir más. En su extrema debilidad, continuó murmurando con voz tenue las palabras Jesús, María, mientras sostenía su rosario, símbolo de su inquebrantable fe, hasta el último instante. A las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío exhaló su último suspiro. Los frailes que lo rodeaban recitaban oraciones con profunda devoción mientras él permanecía lúcido, plenamente consciente de la solemnidad del momento. Según testimonios de quienes estuvieron presentes, instantes antes de partir, tuvo una visión mística en la que afirmó haber visto a 2 madres. Muchos interpretaron que se refería a la Virgen María y a su madre terrenal, 2 figuras que marcaron profundamente su vida espiritual y personal.
Pero lo más asombroso ocurrió después de su muerte. Las heridas de los estigmas que habían marcado su cuerpo durante décadas y que habían sido objeto de estudios y debates, desaparecieron por completo. Su piel estaba intacta, sin cicatrices visibles, como si nunca hubieran existido. Este fenómeno, que dejó atónitos a quienes lo presenciaron, fue considerado por muchos como un último milagro, una señal de que su misión en la Tierra había llegado a su fin. Además, la habitación donde falleció se impregnó de un aroma a flores, en especial a flor de naranjo, un perfume que muchos asociaban con su presencia. Este detalle fortaleció aún más la creencia en su santidad, ya que el aroma floral había sido reportado en numerosas ocasiones por quienes estuvieron cerca de él. El funeral del Padre Pío fue un acontecimiento sin precedentes. Más de 100.000 personas acudieron para despedirlo, demostrando el impacto profundo que había dejado en la vida de tantos fieles. Durante la ceremonia, aviones y helicópteros arrojaron pétalos de flores sobre la multitud, creando un ambiente de respeto, devoción y amor. Su cuerpo fue depositado bajo el altar mayor de la iglesia de San Giovanni Rotondo, donde descansa hasta el día de hoy como un faro de esperanza para los peregrinos que buscan consuelo y fortaleza en su legado. Las últimas palabras, gestos y actos del Padre Pío son un recordatorio inquebrantable de su extraordinaria vida. A través de su devoción sin límites y su amor por Dios, dejó un mensaje eterno. Incluso en los momentos más oscuros y difíciles, la fe puede ser la luz que guíe el camino hacia la paz y la eternidad. El Padre Pío, a lo largo de su vida, fue un símbolo viviente de la fe, el sufrimiento y la entrega absoluta a Dios. Su historia está marcada por acontecimientos extraordinarios que despertaron tanto devoción como escepticismo, convirtiéndolo en una de las figuras más enigmáticas y veneradas del siglo XX. Uno de los episodios más impactantes de su vida ocurrió el 20 de septiembre de 1918, cuando, sumido en profunda oración en la modesta capilla de San Giovanni Rotondo, tuvo una visión que alteró su existencia para siempre. Según relató posteriormente, se le apareció una figura luminosa que le mostró las heridas de la crucifixión. Al concluir la visión, un dolor lacerante se apoderó de su cuerpo. Al examinar sus manos, pies y costado, descubrió con asombro que en su piel se habían manifestado las mismas llagas de Cristo. Desde aquel instante, estas marcas nunca dejaron de sangrar, sometiéndolo a un sufrimiento continuo que él aceptó con humildad y devoción. Los estigmas del Padre Pío no solo causaban un padecimiento físico constante, sino que también desataron un intenso debate dentro y fuera de la Iglesia. Para muchos fieles, eran una señal indiscutible de su santidad, un regalo celestial que confirmaba su estrecha conexión con Dios y su misión como intercesor espiritual. Sin embargo, no faltaron aquellos que los pusieron en duda, sugiriendo que podían ser el resultado de un fenómeno psicosomático o incluso una manipulación deliberada. Durante décadas, médicos, científicos y autoridades eclesiásticas examinaron sus heridas con el propósito de descifrar su origen. Lo que desconcertaba a los especialistas era que, a pesar de sangrar de manera ininterrumpida, las llagas no mostraban signos de infección ni cicatrización, desafiando así el conocimiento médico de la época. Además, el Padre Pío rechazó cualquier tratamiento para cerrar sus heridas, afirmando que formaban parte de su misión espiritual y que solo Dios tenía el poder de aliviarlas. Lejos de ver los estigmas como una distinción especial, el Padre Pío los consideraba un peso que debía soportar con resignación y amor. En sus cartas dirigidas al Padre Agostino, su guía espiritual, expresaba con sinceridad no solo el dolor físico que le causaban, sino también la carga emocional que implicaba vivir bajo la constante mirada de la opinión pública. Su anhelo era llevar una vida sencilla, entregada a la oración y al servicio de los demás, pero su destino lo convirtió en un referente de fe para millones de personas en todo el mundo. Con el paso del tiempo, los estigmas del Padre Pío se transformaron en un signo de esperanza para innumerables creyentes, quienes peregrinaban hasta San Giovanni Rotondo con la intención de recibir sus consejos, confesarse con él y presenciar la presencia tangible de las llagas. Muchos aseguraban que, durante la confesión, el Padre Pío tenía la capacidad de leer sus corazones y guiarlos hacia la paz y el perdón, lo que reforzaba la creencia de que sus heridas eran una manifestación sobrenatural. No obstante, el misterio de los estigmas no concluyó con su vida.
En los meses previos a su fallecimiento, las heridas que lo habían acompañado durante más de 50 años comenzaron a cerrarse de forma gradual, algo que asombró a quienes estaban a su lado. Tras su muerte, los médicos que examinaron su cuerpo confirmaron que las llagas habían desaparecido por completo, dejando su piel intacta, sin cicatrices ni rastros de haber existido. Este fenómeno fue interpretado por muchos como un último milagro, una señal de que su sufrimiento terrenal había llegado a su fin y que ahora descansaba en la paz divina. Para sus devotos, esto solo reafirmó su santidad y consolidó su legado como uno de los santos más amados del siglo pasado. A pesar de la controversia que siempre rodeó sus estigmas, el impacto del Padre Pío en la fe de millones de personas es innegable. Su historia es un recordatorio de que lo divino puede manifestarse de maneras incomprensibles para la razón humana, y para quienes encuentran inspiración en su vida, sus heridas no solo representaban el sufrimiento, sino también la capacidad de transformar el dolor en un acto de amor y entrega. Su legado sigue vivo, iluminando el camino de aquellos que buscan fortalecer su relación con Dios y encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. Desde su infancia en Pietrelcina, Italia, la oración fue el pilar sobre el cual edificó su vida. No era simplemente una práctica religiosa para él, sino un vínculo directo con el cielo, un refugio donde encontraba fortaleza, consuelo y dirección. Aprendió a rezar de su madre, una mujer profundamente piadosa que le inculcó el amor por el rosario y la importancia de la fe en cada aspecto de la vida. Mientras otros niños de su edad disfrutaban de los juegos y la diversión, él prefería pasar horas en recogimiento, elevando su corazón a Dios. Este fervor lo acompañó siempre y se intensificó cuando ingresó al convento para convertirse en fraile capuchino. Dentro de la comunidad religiosa, su dedicación a la oración era inquebrantable. Pasaba largas horas en meditación, entregado a la adoración y a la contemplación de los misterios divinos. Los frailes que compartían su vida con él relataban cómo su presencia en la capilla impregnaba el ambiente de una paz indescriptible, un silencio que parecía conectar directamente con lo celestial. De todas las prácticas de oración, el rosario ocupaba un lugar especial en su corazón. Lo consideraba un arma poderosa contra las adversidades espirituales y las tentaciones del mal. Siempre llevaba un rosario entre sus manos, incluso en sus últimos momentos de vida, y exhortaba a quienes lo rodeaban a rezarlo sin cesar. Para él, cada cuenta era un puente que lo acercaba a la Virgen María, a quien veneraba como su madre y protectora. La celebración de la misa también era el centro de su vida espiritual. Sus Eucaristías eran conocidas por su profundidad y duración, ya que a menudo quedaba sumido en un estado de contemplación intensa durante la consagración. Quienes asistían a sus misas aseguraban sentir una paz indescriptible, una sensación de estar en presencia de lo divino que transformaba sus corazones para siempre. Más allá de su propia vida de oración, el Padre Pío dedicó gran parte de su ministerio a enseñar a otros la importancia de esta conexión con Dios. A través de cartas, confesiones y encuentros personales, animaba a los fieles a orar con perseverancia y confianza, convencido de que la oración era la llave que abría el corazón de Dios. La oración es nuestra mejor arma, solía decir, dejando claro que ningún obstáculo era demasiado grande cuando se tenía fe. Su devoción trascendió su propia experiencia y dio origen a los grupos de oración del Padre Pío, comunidades de creyentes que surgieron en San Giovanni Rotondo y que, con el tiempo, se expandieron por todo el mundo. Para él, estos grupos representaban una manera de unir a las personas en un propósito común, elevar sus almas a Dios y transformar el mundo a través de la fe y el amor. Sin embargo, su vida de oración no estuvo exenta de pruebas. Experimentó lo que se conoce como la noche oscura del alma, un periodo de sequedad espiritual en el que sintió la ausencia de Dios. A pesar de la angustia que esto le causaba, nunca abandonó la oración, confiando en que incluso en la oscuridad, Dios estaba presente. Este testimonio de perseverancia sigue siendo una inspiración para quienes enfrentan momentos de crisis en su fe. Para el Padre Pío, la oración no era solo un acto religioso, sino una entrega total de su ser a Dios. Su historia continúa siendo un faro de esperanza para quienes buscan sentido en el sufrimiento y fortaleza en la fe, recordando que incluso en los momentos más difíciles, el amor y la comunión con Dios pueden transformar cualquier adversidad en una fuente de gracia.
La vida del Padre Pío es un testimonio de fe inquebrantable y fortaleza espiritual en medio de pruebas constantes. Desde su infancia, estuvo marcado por una profunda devoción religiosa que lo llevó a experimentar momentos de sufrimiento tanto físico como espiritual. Sin embargo, lejos de rendirse ante la adversidad, encontró en la oración su refugio más seguro y en la fe, la luz que lo guiaba incluso en los momentos más oscuros. Su historia nos recuerda que la conexión con lo divino no es solo un acto de devoción, sino una fuente inagotable de esperanza, consuelo y propósito. A lo largo de su existencia, el Padre Pío enfrentó numerosos desafíos que habrían doblegado a muchos. Desde temprana edad, su salud fue frágil y estuvo aquejado por enfermedades que lo obligaban a periodos de reposo prolongados. Fiebres intensas, dolencias respiratorias y padecimientos inexplicables lo acompañaron durante toda su vida. Médicos y especialistas no lograban encontrar una razón clara para sus afecciones ni tratamientos efectivos para aliviar su malestar. Sin embargo, en lugar de sumirse en la desesperación, veía en su sufrimiento una oportunidad para unirse más profundamente a la pasión de Cristo. Su resistencia frente al dolor físico era reflejo de su entrega absoluta a Dios. Pero su lucha no se limitó solo al plano físico. Según sus propias cartas y los testimonios de quienes lo conocieron de cerca, el Padre Pío también fue blanco de intensos ataques espirituales. Relataba experiencias en las que el demonio intentaba perturbar su paz, adoptando formas aterradoras y recurriendo a tácticas de intimidación para desviarlo de su camino. En una de sus cartas a su director espiritual, escribió: «El enemigo no me deja descanso, me asedia sin cesar buscando sembrar dudas en mi corazón». Sin embargo, ante estas pruebas, jamás se dejó vencer por el temor. Confiaba en la protección de la Virgen María, de los santos y de su ángel de la guarda, y hallaba en la oración su escudo más poderoso contra la desesperación. Uno de los momentos más significativos de su vida ocurrió en 1918, cuando aparecieron los estigmas en su cuerpo. Estas heridas, que replicaban las de Cristo en la crucifixión, no solo le ocasionaban un sufrimiento físico incesante, sino que también se convirtieron en el centro de controversias y críticas. Mientras que muchos veían en ellas un signo de santidad, otros lo acusaban de impostor y cuestionaban su autenticidad. Incluso dentro de la misma Iglesia, hubo quienes pusieron en duda su experiencia. No obstante, él nunca buscó defenderse ni justificar lo que ocurría con su cuerpo. Aceptaba los estigmas con humildad, considerándolos una cruz que debía llevar por el bien de las almas. Para él, el dolor no era una maldición, sino un medio para la redención y una forma de interceder por aquellos que más lo necesitaban. Otra prueba de fe que enfrentó fue lo que se conoce como la noche oscura del alma, un periodo de sequedad espiritual en el que sentía que Dios estaba distante, como si hubiera sido abandonado por él. En estas etapas, su angustia no provenía del sufrimiento físico, sino de la aparente ausencia de la presencia divina. Sin embargo, a pesar de la aridez espiritual que experimentaba, nunca dejó de orar ni de confiar en que, aunque no pudiera sentirlo, Dios estaba a su lado. Su perseverancia en medio de estas pruebas se convirtió en una inspiración para quienes lo rodeaban, demostrando que la verdadera fe no depende de sensaciones, sino de la confianza absoluta en la voluntad divina. A pesar de todas las dificultades, el Padre Pío jamás dejó de dedicarse a los demás. Pasaba largas horas en el confesionario, escuchando y aconsejando a los fieles que buscaban su guía. Su capacidad para comprender el dolor ajeno y ofrecer palabras de consuelo lo convirtió en un faro de esperanza para innumerables personas. Muchos testificaban que, al hablar con él, sentían que su carga se aligeraba y que encontraban fuerzas renovadas para enfrentar sus propios desafíos. Su entrega a los demás no conocía límites, y aun en los momentos en los que su cuerpo apenas podía sostenerse en pie debido al dolor, continuaba con su labor sin quejarse ni buscar reconocimiento. Uno de los pilares fundamentales de su vida fue su devoción a la Virgen María. Desde su niñez, la consideró su protectora y mediadora ante Dios. Siempre llevaba un rosario en sus manos y promovía su rezo entre sus seguidores, asegurando que era un arma poderosa contra el mal. En 1959, cuando se encontraba gravemente enfermo, se celebró una peregrinación con la estatua de Nuestra Señora de Fátima hasta San Giovanni Rotondo.
En ese momento, el Padre Pío oró fervientemente a la Virgen pidiendo su intercesión, y, para asombro de todos, su salud mejoró de manera inesperada. Este episodio reforzó aún más su convicción en la protección maternal de María y en su papel como guía de los fieles. Asimismo, tenía una profunda conexión con San Francisco de Asís, el fundador de la orden capuchina a la que pertenecía. Admiraba su humildad y su amor incondicional por Dios, y procuraba seguir su ejemplo en cada aspecto de su vida. Al igual que San Francisco, el Padre Pío llevó en su cuerpo las señales del sacrificio de Cristo y vivió con una entrega absoluta a los designios divinos. Su vida, marcada por la abnegación y el servicio, refleja el legado de los santos que lo inspiraron y confirma su lugar en la historia como un testimonio viviente de fe y amor. Hoy en día, su ejemplo sigue siendo fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su vida demuestra que, a pesar de las dificultades, el sufrimiento puede ser un camino de transformación cuando se acepta con humildad y confianza en Dios. Su legado no solo se encuentra en los milagros atribuidos a su intercesión, sino en su capacidad para enfrentar el dolor con valentía, mantener su fe inquebrantable y encontrar sentido en cada prueba. A través de su historia, nos deja una enseñanza invaluable, que en la oración y en la entrega sincera a Dios, siempre se puede hallar la fortaleza para superar cualquier obstáculo y seguir adelante con esperanza. La manifestación de los estigmas en el Padre Pío fue un signo visible de su profunda unión con la pasión de Cristo. A menudo meditaba sobre la vida de San Francisco de Asís y hallaba en su historia una fuente constante de inspiración para enfrentar sus propios desafíos, tanto espirituales como físicos. El espíritu franciscano no solo se reflejaba en su vida de oración y sacrificio, sino también en la manera en que trataba a las personas. Su humildad, compasión y entrega inquebrantable al servicio de los demás eran un fiel reflejo de las enseñanzas del Santo de Asís. Al igual que él, el Padre Pío veía en el sufrimiento una oportunidad de acercarse más a Dios y de ofrecer sus dolores por la salvación de las almas. Este vínculo espiritual lo sostuvo a lo largo de toda su existencia, brindándole la fortaleza necesaria para afrontar incluso las pruebas más arduas. San José también ocupaba un lugar privilegiado en la devoción del Padre Pío. Para él, era el modelo perfecto de obediencia, sencillez y amor paternal. En los últimos días de su vida, pidió expresamente que colocaran una imagen de San José frente a su lecho, en el lugar donde solía recogerse en oración silenciosa. Quienes estuvieron junto a él en esos momentos relatan que sus súplicas a San José eran un ruego para que le concediera una muerte serena, similar a la que tuvo junto a Jesús y María. Sin embargo, su devoción no se limitó solo a sus últimos instantes. A lo largo de su vida, recurrió constantemente a la intercesión del patriarca como protector y guía, especialmente en tiempos de incertidumbre. Veía en él un testimonio vivo de fe en acción, un hombre que supo cumplir la voluntad de Dios con absoluta entrega, incluso cuando no comprendía del todo los designios divinos. Para el Padre Pío, San José era la prueba de que la verdadera santidad se encuentra en la fidelidad cotidiana y en la confianza plena en Dios. La relación del Padre Pío con la Virgen María y los santos no era meramente de admiración, sino de cercanía y diálogo. Hablaba de ellos con la familiaridad con la que se habla de un amigo entrañable, una presencia constante que lo acompañaba y sostenía en su caminar espiritual. Esta conexión era tan palpable que quienes lo rodeaban no podían evitar sentirse inspirados a profundizar su devoción mariana y su vínculo con los santos. Él mismo alentaba a todos a fortalecer esta relación, recordando que los santos eran intercesores poderosos y que acudir a ellos en oración era un camino seguro para acercarse a Dios. Sus consejos espirituales estaban impregnados de esta certeza y animaba a los fieles a confiar plenamente en la intercesión de la Virgen, así como a mirar a los santos como modelos de vida cristiana. Su testimonio no solo lo enriqueció a nivel personal, sino que dejó una huella indeleble en la fe de innumerables personas. La vida del Padre Pío está envuelta en relatos de milagros que han dejado una profunda marca en la espiritualidad de millones de fieles alrededor del mundo. Sus dones extraordinarios, que incluían curaciones inexplicables, profecías certeras y la asombrosa capacidad de leer las almas, no solo fortalecieron su imagen de santidad, sino que también ofrecieron consuelo, esperanza y dirección espiritual a quienes lo buscaban. Entre los milagros más documentados se encuentra su don para sanar enfermedades que la ciencia consideraba incurables.
A lo largo de su vida, muchas personas acudieron a él con casos médicos desahuciados, esperando un milagro. Uno de los testimonios más impactantes es el de Gemma Giorgi, una niña que nació sin pupilas y que, por tanto, era completamente ciega. Su familia la llevó a San Giovanni Rotondo para pedir la intercesión del Padre Pío. Tras recibir su bendición y oraciones, Gemma recuperó inexplicablemente la vista, a pesar de que sus ojos seguían sin pupilas. Los médicos no lograron encontrar una explicación científica para este hecho, lo que fortaleció aún más la fe de su familia y de todos los que fueron testigos del suceso. Otro de los dones más enigmáticos del Padre Pío era su capacidad para leer las almas, un carisma que se manifestaba de manera especial en el sacramento de la confesión. Pasaba largas horas atendiendo penitentes, con frecuencia, sorprendía a quienes acudían a él al revelarles detalles ocultos de sus vidas, incluso pecados que no habían confesado. Muchos relatan que, antes de que pudieran hablar, él ya conocía lo que guardaban en su corazón y les señalaba con precisión las áreas en las que necesitaban arrepentirse y cambiar. Un testimonio particularmente impactante es el de un hombre que, escéptico de su santidad, se acercó fingiendo querer confesarse, pero con la intención de ponerlo a prueba. Al mirarlo a los ojos, el Padre Pío le dijo con serenidad: «Hijo mío, ven cuando estés listo para confesar tus verdaderos pecados». Aquella respuesta lo dejó atónito y lo llevó a regresar días después, completamente transformado y con un arrepentimiento sincero. Las profecías del Padre Pío también dejaron una impresión imborrable en la memoria de quienes las presenciaron. Una de las más recordadas ocurrió en 1947, cuando un joven sacerdote polaco, Karol Wojtyła, visitó al fraile en San Giovanni Rotondo. Durante su encuentro, el Padre Pío le predijo que algún día ocuparía el más alto cargo dentro de la Iglesia. Décadas más tarde, esta profecía se cumplió cuando Wojtyła fue elegido papa bajo el nombre de Juan Pablo II. Este acontecimiento consolidó aún más la creencia en la conexión especial del Padre Pío con lo divino. Entre los fenómenos más misteriosos que se le atribuyen está la bilocación, es decir, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Hay múltiples testimonios que afirman haberlo visto en distintas partes del mundo, incluso en contextos donde físicamente le habría sido imposible estar presente. Uno de los relatos más impactantes ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de pilotos aliados intentaba bombardear San Giovanni Rotondo. Según sus propios testimonios, en pleno vuelo vieron aparecer en el cielo la figura de un fraile que les hizo desistir del ataque. Más tarde, al ver una imagen del Padre Pío, reconocieron en él al misterioso fraile que les había impedido lanzar las bombas, lo que salvó al convento y al pueblo entero de la destrucción. Otro signo milagroso asociado a su vida era el aroma a flores que muchas personas percibían en su presencia, especialmente durante sus oraciones o después de sus intervenciones espirituales. Incluso tras su muerte, se han registrado testimonios de fieles que aseguran haber sentido este perfume sobrenatural al invocar su intercesión. Este fenómeno, conocido como el olor de santidad, ha sido interpretado como una señal de su cercanía con Dios. A pesar de todos estos prodigios, el Padre Pío jamás se atribuyó el mérito de ninguno de ellos. Siempre insistió en que él no hacía nada por sí mismo, sino que todo era obra de Dios. Su humildad y entrega absoluta al servicio de los demás lo convirtieron en un referente de fe, un faro de esperanza para todos los que buscaban consuelo en sus palabras y en su intercesión. Hoy en día, su legado sigue vivo en San Giovanni Rotondo, un lugar que se ha convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. Allí, su obra más tangible, la Casa Sollievo della Sofferenza, un hospital construido por su iniciativa, continúa brindando atención y alivio a los enfermos, materializando su amor por los que sufren. Su vida y sus milagros siguen siendo un recordatorio de que la fe puede mover montañas y de que, con la ayuda de Dios, no hay imposibles. El testimonio del poder del rosario sigue resonando en la vida de innumerables creyentes, mostrando que esta oración tiene la capacidad de obrar verdaderos milagros. El legado del Padre Pío en relación con el rezo del rosario y su profunda devoción a la Virgen María permanece vigente hasta el día de hoy. Millones de personas en todo el mundo han incorporado esta práctica como un pilar esencial en su vida espiritual, inspirados por su ejemplo inquebrantable.
Los grupos de oración que él fundó siguen reuniéndose con fervor para recitar el rosario, fortaleciendo su fe y promoviendo la armonía en sus comunidades. El Padre Pío nos enseñó que el rosario no es solo una plegaria, sino un camino hacia una conexión más íntima con Dios y con la Virgen María. Su existencia nos recuerda que, en tiempos de adversidad, la fe y la oración pueden convertirse en nuestros mayores refugios. A través de su testimonio, nos invita a tomar el rosario en nuestras manos, a confiar en la intercesión de María y a experimentar el poder transformador de esta devoción en nuestra propia vida. La vida del Padre Pío estuvo marcada por innumerables experiencias místicas y fenómenos sobrenaturales que reforzaron su conexión con lo divino, convirtiéndolo en una figura espiritual única en la historia de la Iglesia Católica. Desde visiones y diálogos con ángeles hasta encuentros con Jesús y María, e incluso manifestaciones extraordinarias como la bilocación, su vida estuvo impregnada de lo sobrenatural. Estos acontecimientos no solo fueron una confirmación de su santidad, sino que también sirvieron de inspiración para miles de fieles, alentándolos a profundizar en su fe y a confiar en la presencia constante de lo divino en sus vidas. Desde una edad temprana, el Padre Pío comenzó a experimentar revelaciones celestiales que marcaron profundamente su camino. Según sus relatos, desde niño escuchaba voces y veía figuras celestiales que lo acompañaban en su vida de oración y le ofrecían guía en momentos de incertidumbre. Una de estas figuras era su ángel de la guarda, al que describía como un compañero constante que le brindaba protección y consuelo. En sus cartas, mencionaba cómo recurría a su ángel en los momentos de mayor dificultad, especialmente cuando enfrentaba ataques espirituales del maligno. Su relación con su ángel era tan estrecha que incluso lo consideraba un mensajero que le permitía comunicarse con otras personas, incluso si estaban a gran distancia. En una de sus cartas escribió: «Cuando necesites algo, envíame a tu ángel de la guarda y él me lo transmitirá. Es un amigo fiel que jamás te abandonará». Esta enseñanza fortaleció en los fieles la creencia de que los ángeles son poderosos intercesores y aliados en nuestra vida espiritual. Las visiones de Jesús y María también fueron una constante en la vida del Padre Pío. En sus momentos de oración más intensos, vivía encuentros místicos con Cristo en los que experimentaba la pasión de una manera profunda. Fue en una de estas visiones, en 1918, cuando recibió los estigmas. Según su relato, mientras meditaba frente a un crucifijo, Jesús se le apareció y le concedió el don de compartir su sufrimiento mediante las heridas en sus manos, pies y costado. Esta experiencia transformadora lo llevó a unirse aún más a la pasión de Cristo, ofreciendo sus propios padecimientos por la redención de las almas. La Virgen María ocupó un lugar privilegiado en su vida y en sus revelaciones. El Padre Pío tenía una devoción excepcional por ella y relataba cómo la Virgen lo visitaba en los momentos de mayor dolor, brindándole consuelo y fortaleza. En sus cartas, escribió sobre la paz que sentía cuando la Madre Celestial se acercaba a él en medio de sus sufrimientos, recordándole que nunca estaba solo en su misión. En una de sus cartas expresó: «Cuando siento que ya no puedo más, la Madre Celestial viene a mi lado y me da la fuerza para seguir adelante». Su relación íntima con la Virgen inspiró a miles de creyentes a recurrir a ella como madre protectora y guía en sus vidas. Uno de los fenómenos más extraordinarios asociados con el Padre Pío fue el don de la bilocación, es decir, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Este hecho fue reportado por numerosas personas en distintos momentos y lugares. Un ejemplo notable ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de pilotos aliados intentó bombardear San Giovanni Rotondo. Al acercarse, vieron en el cielo la figura de un fraile que les hizo desistir de su misión. Más tarde, identificaron al Padre Pío como el fraile que habían visto, aunque él jamás había salido del convento en ese momento. Además de la bilocación, otros eventos místicos rodearon su vida, como el llamado olor de santidad. Muchas personas que estuvieron cerca de él o que poseían objetos bendecidos por él aseguraban percibir un aroma floral inexplicable, incluso en ausencia de flores o perfumes cercanos. Este fenómeno fue interpretado como una manifestación de la gracia divina que lo acompañaba. El Padre Pío también enfrentó intensos ataques espirituales. Según sus escritos, el maligno lo acosaba con frecuencia, tratando de desanimarlo y desviarlo de su camino espiritual.
Estas confrontaciones no eran solo de índole espiritual, sino también física, ya que en varias ocasiones relató haber sido golpeado y atormentado por fuerzas invisibles. Sin embargo, jamás se dejó vencer por el miedo ni perdió la fe. En sus cartas describía cómo recurría a la oración, al rosario y a la intercesión de María y los santos para resistir y mantenerse firme en su misión. En sus últimos días de vida, el Padre Pío tuvo una visión reveladora que lo llenó de paz. Compartió con quienes lo rodeaban que había visto a dos madres, una era la Virgen María y la otra, su madre terrenal. Esta visión lo preparó para su encuentro definitivo con Dios. Sus últimas palabras, Jesús, María, reflejan la profundidad de su unión con lo divino y su entrega total a la voluntad de Dios. Aunque algunos de estos fenómenos han sido objeto de escepticismo y debate, su impacto espiritual es innegable. Para muchos, las experiencias sobrenaturales del Padre Pío son una prueba de que lo divino está presente y activo en el mundo, incluso de formas que no siempre podemos comprender. Hoy en día, los relatos sobre sus visiones y eventos místicos continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. El mensaje de esperanza del Padre Pío sigue siendo uno de los aspectos más conmovedores y universales de su legado. A través de sus palabras, escritos y ejemplo de vida, transmitió un llamado profundo a confiar en la misericordia divina y a vivir en estado de gracia, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Su mensaje resuena porque no hablaba desde la teoría, sino desde su propia experiencia de sufrimiento, lucha y fe inquebrantable. Uno de los pilares fundamentales de su enseñanza era la confianza absoluta en el amor y la misericordia de Dios. En una de sus reflexiones más recordadas dijo, «Reza, ten fe y no te preocupes. Dios es misericordioso y nunca abandona a quienes confían en Él». Estas palabras se han convertido en un consuelo para incontables personas que han encontrado en ellas fortaleza en momentos de angustia. El rosario ocupaba un lugar central en su mensaje de esperanza. Lo consideraba un arma espiritual capaz de vencer cualquier adversidad y fortalecer el vínculo con Dios y con la Virgen. Siempre llevaba un rosario consigo y recomendaba a todos rezarlo diariamente, asegurando que esta práctica traería paz, protección y respuestas a las súplicas. El rosario es la cadena que nos une al cielo. Nunca dejen de rezarlo, afirmaba. Su legado sigue vivo, recordándonos que, incluso en medio de la oscuridad, la fe, la oración y la confianza en Dios pueden ser nuestra mayor fuente de fortaleza. Nos vemos en el próximo vídeo.